En los albores del tiempo, cuando el sol se alzaba majestuoso sobre las arenas infinitas del desierto y el Nilo susurraba secretos de antiguos reinos, se gestó una epopeya que desafiaría al olvido. En aquella época mística, Egipto era un reino de dioses y hombres, de creencias profundas y misterios inexplorados, donde cada grano de arena parecía guardar la memoria de una civilización que anhelaba la eternidad. La historia comienza con un joven ingeniero llamado Kem, cuya mirada ardía con la pasión de la creación y el deseo de dejar una marca imborrable en la faz del mundo. Hijo de campesinos humildes, Kem descubrió desde temprana edad que su destino estaba ligado a la grandeza, y cuando el faraón Nefero, un soberano visionario y profundamente devoto, decidió edificar una pirámide que trascendería las fronteras del tiempo, Kem fue escogido para liderar aquella empresa sagrada. El sol, testigo silente de cada hazaña, se despertó una mañana radiante para presenciar el inicio de una labor titánica. Bajo la mirada aprobadora de Ra, dios del sol, y en medio de cánticos y rituales que parecían invocar el poder de los cielos, el faraón reunió a miles de obreros, artesanos y sabios en una llanura infinita, donde la arena se mezclaba con la esperanza y el sudor. Con herramientas de piedra y la fuerza combinada de generaciones, comenzaron a extraer enormes bloques de caliza de canteras lejanas, cada uno tallado con la precisión de un escultor inspirado por lo divino. Estos colosos de la tierra fueron transportados a través del desierto con un sistema de rampas y poleas, desafiando la implacable gravedad y el ardiente calor. Con cada bloque erigido, la silueta de la pirámide se alzaba, majestuosa y desafiante, como un faro destinado a guiar las almas hacia la eternidad. Mientras el monumento crecía, también lo hacían los rumores y las leyendas que lo envolvían. En las noches, cuando la luna se colaba tímida entre las nubes y el desierto se transformaba en un escenario de sombras danzantes, algunos decían haber visto apariciones etéreas que recorrían los pasillos secretos de la construcción. Los trabajadores, que durante el día enfrentaban el implacable calor y el árido paisaje, en la penumbra encontraban consuelo en relatos de antiguos guardianes que protegían el alma de la pirámide. Se hablaba de espíritus ancestrales que susurraban palabras enigmáticas, de voces que parecían surgir de las mismísimas entrañas de la tierra, y de un poder invisible que bendecía cada piedra colocada en su sitio exacto. La atmósfera se impregnaba de una aura mística que unía el presente con un pasado legendario, y la fe se transformaba en el motor que impulsaba a cada hombre a seguir adelante, pese a los temores y las adversidades. Kem, por su parte, no solo se dedicó a la ardua tarea física, sino que se sumergió en los antiguos textos y rituales, en busca del conocimiento que unía al hombre con los dioses. En largas noches en las que el resplandor de las antorchas apenas lograba disipar la oscuridad, se encerraba en la biblioteca del templo, desgranando secretos de astrología, alquimia y el arte sagrado de la construcción. Comprendió que la orientación de la pirámide debía alinearse con las constelaciones, que cada ángulo y cada inscripto tenía un significado oculto, y que el edificio no era solamente un sepulcro, sino un puente entre el mundo terrenal y el celestial. Así, entre cálculos precisos y rituales ancestrales, la estructura se fue moldeando en perfecta armonía con el cosmos, como si la mano divina hubiera guiado cada movimiento. Pero la construcción no estuvo exenta de desafíos. Una noche, cuando una tormenta de arena se desató con furia, los cielos parecieron rugir y el desierto se volvió un mar de polvo implacable. Las ráfagas azotaron el campamento, sepultando herramientas y desorientando a los obreros, mientras la oscuridad y el estruendo amenazaban con destruir el arduo trabajo realizado. En ese instante crítico, Kem se convirtió en el faro de esperanza. Con voz firme y mirada decidida, reunió a sus compañeros en una caverna oculta tras unas formaciones rocosas, y allí, en el refugio improvisado, relató antiguas leyendas de héroes que habían vencido la tempestad con fe y valor. Aquella narrativa, cargada de emoción y convicción, encendió en el corazón de cada trabajador el fuego de la determinación, y cuando la tormenta finalmente cedió, emergieron de la oscuridad con renovado ímpetu, conscientes de que estaban participando en una misión que trascendería el tiempo. El faraón, al ver la devoción y el sacrificio de su pueblo, organizó ceremonias grandiosas en honor a Ra, Osiris y los demás dioses del panteón. En esos momentos sagrados, la música, la danza y los himnos se fusionaban para crear una sinfonía que parecía elevarse hasta el mismísimo cielo, llevando en cada nota la esperanza de la inmortalidad. Los mercados bullían de relatos y canciones que narraban las gestas heroicas y los milagros del proyecto, y se contaba la historia de una princesa, reencarnación de la diosa Isis, cuyo espíritu protectivo guiaba los pasos de los constructores. Los murales y estelas que adornaban las paredes del templo se convirtieron en el lienzo de un arte sublime, en el que cada jeroglífico era una ventana al misterio, y cada trazo una promesa de eternidad.
Conforme la pirámide tomaba forma, emergían también secretos ocultos en sus entrañas. Bajo la superficie, en pasadizos estrechos y cámaras secretas, se decía que se resguardaban tesoros de incalculable valor, escritos en pergaminos que contenían el saber de los dioses y reliquias que simbolizaban la conexión entre la vida y la muerte. Algunos sabios decían que la propia pirámide era un mapa celeste, un instrumento sagrado que permitía leer el destino de Egipto a través de la posición de las estrellas. Aquellos que se atrevieron a adentrarse en sus laberínticas profundidades encontraron vestigios de ritos olvidados, estatuas diminutas que representaban a divinidades en posturas reverentes y mensajes enigmáticos que, aún hoy, invitan a la reflexión y al asombro. La estructura, en toda su magnificencia, se erigía como un testimonio viviente de la unión entre el conocimiento humano y la divinidad, una obra maestra esculpida en piedra que hablaba en un lenguaje ancestral. El clímax de aquella epopeya llegó en el ocaso de la vida del faraón, cuando, ya anciano y consciente de la fragilidad de la existencia, decidió recorrer los pasillos secretos de la pirámide acompañado de Kem, quien se había ganado el respeto de todos por su sabiduría y coraje. Juntos se adentraron en un pasadizo olvidado, cuyos muros estaban grabados con jeroglíficos que narraban epopeyas de dioses y reyes, y en cuyo interior se descubrió una cámara escondida, protegida por trampas ingeniosas y enigmas que sólo podían descifrarse con el corazón y el intelecto. En esa cámara, el faraón encontró un relicario repleto de pergaminos y estatuillas que parecían emanar una energía sobrenatural, y en ese instante, entre lágrimas de reverencia, comprendió que su legado no residía únicamente en la magnitud del monumento, sino en la unión sagrada que había forjado entre el pueblo y los dioses, en la fe inquebrantable que había trascendido la vida terrenal. Con el paso de los siglos, la pirámide se transformó en algo más que un sepulcro. Se convirtió en un símbolo eterno, un guardián silencioso de secretos milenarios y un faro de sabiduría que atraía a viajeros y buscadores de verdad de todos los rincones del mundo. Los peregrinos llegaban a Egipto no solo para admirar la imponente estructura, sino para conectar con la esencia de un pasado glorioso, para dejarse llevar por la magia de un relato que hablaba de fe, sacrificio y el deseo de alcanzar la inmortalidad. Las noches se iluminaban con la luz de las estrellas, y en el murmullo del viento se oían las voces de los antiguos, contando historias de un imperio que había logrado desafiar el tiempo y la muerte. Cada piedra de la pirámide era testigo de innumerables vidas, de rituales sagrados y de la incansable búsqueda del hombre por entender su lugar en el universo. A lo largo de los años, la leyenda de la pirámide se fue tejiendo en el alma de Egipto y el eco de sus misterios se expandió por el mundo, llegando incluso a tierras lejanas, donde se contaba que aquel monumento era la llave que abría las puertas de lo desconocido. Poetas, sabios y aventureros se sintieron atraídos por la fuerza magnética de la historia, y muchos arriesgaron sus vidas para descubrir sus secretos, convencidos de que en sus profundidades se hallaba la respuesta a preguntas tan antiguas como el propio tiempo. La grandeza de la pirámide no radicaba solo en su tamaño o en su imponente forma, sino en la fusión perfecta de arte, ingeniería y misticismo, en la capacidad de unir lo terrenal con lo divino en una sola obra maestra. Y así, mientras el sol se despedía cada día en un mar de colores y las sombras se alargaban sobre la arena, la pirámide permanecía inmutable, custodiando el legado de un imperio que supo convertir el sueño en realidad. La epopeya de Egipto, narrada a lo largo de generaciones, se convirtió en una canción eterna que celebraba la unión del hombre con el cosmos, la fuerza de la fe y la inquebrantable determinación de alcanzar la eternidad. En cada rayo de luz que tocaba su superficie, en cada brisa que acariciaba sus esquinas, se podía sentir la presencia de aquellos que habían trabajado sin descanso para dejar una huella imborrable en la historia, un testimonio vivo de que, en el corazón de la humanidad, siempre existe el anhelo de trascender y abrazar lo divino. De esta forma, la historia de las pirámides de Egipto se convirtió en un relato inmortal, tejido con el hilo dorado de la esperanza y la devoción, en el que cada detalle, cada gesto y cada sacrificio se unían para formar un mosaico de leyenda y realidad. Un relato que aún resuena en el silencio del desierto, recordándonos que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de soñar y en la fuerza colectiva de un pueblo dispuesto a desafiar al destino. Y mientras las estrellas continúan su danza en el cielo, la pirámide se erige como un monumento no solo a un faraón o a un imperio, sino a la eterna búsqueda humana de comprender y abrazar el misterio de la vida y del universo.